El Todo es Político de hoy trataremos de traerles toda la actualidad de este ámbito relacionado con la región y con los hechos más trascendentales de la semana. Porque bueno, estamos en año electoral, no podemos dejar pasar todo lo que pase, básicamente. Hoy vamos a tener una charla muy copada con la secretaria general de la Juventud del PRO, Julieta Altieri. Ella asumió su rol de secretaria en marzo del 2022, luego de disputar elecciones internas en el espacio con candidatos larretistas, quienes manejaban la gestión anterior. Julieta, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenida a un ratito nada más. Gracias por esta comunicación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y la verdad celebro esta iniciativa joven que me parece que está buenísima. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nosotros, gracias. nosotros también estamos muy entusiasmados. Arrancamos ya nuestro segundo año y como mencionaba, vamos a tratar de traer entrevistas siempre relacionadas al ámbito político. Y bueno, queríamos arrancar con vos, que sos secretaria de la Juventud del PRO. Te quería consultar, ¿cómo incursionaste en la política? Bueno, ya hace bastantes años, la verdad. Yo empecé en el 2017, ya hace varios años. La verdad es que yo fui a una universidad donde medio que uno, qué sé yo estudié ciencia política y qué sé yo lo estudié desde el lado de, che, yo soy analista de la política, pero no soy político. Y siempre era como Claro. ese estar alejado y mirarlo como desde la afuera. Pero, pero aunque como que me habían enseñado así, digamos, yo sentía como esa necesidad quizás de meterme adentro y ver qué pasaba del otro lado. Como una cosa era lo que uno leía en los libros y otra cosa era lo que de verdad pasaba en la acción, si se quiere. Ujú. Y empecé sumándome, eh, quizás, no sé, de a poco, quizás uno a veces, o quizás, a mí me pasaba mucho que era muy crítica de la política, y lo sigo siendo, como criticaba mucho a los jóvenes que quizás a veces yo los veía repetir discursos sin criticar, sin tener pensamiento propio, ¿no? Como esto de eh, no poder criticar quizás al partido al que uno pertenece, por más de que, o quizás al de la oposición, porque todos hacen cosas bien y cosas mal, y yo lo criticaba mucho eso, ¿no? Pero tengo la suerte de poder estar en un lugar donde todas las voces son escuchadas y encontré un lugar desde donde se hace militancia, desde un lugar donde yo me siento muy cómoda, que es desde las ideas, desde el debate ideológico, que creo que a veces falta un poco, ¿no? Como que nos perdemos en la vorágine diaria de la coyuntura del país y no nos sentamos a pensar cuál es el país que queremos. Claro. ¿Y cuándo decidiste que tu lugar era entre las filas del PRO? Creo que siempre lo supe. Yo en realidad votaba el PRO, si se quiere, antes de militar, porque me sentía identificada con la forma en la que ellos tenían de hacer política, del el país al que aspiraban, ¿no? Eso creo que me convocaba mucho. Eh, y la verdad es que yo me sumé un poco en realidad a las filas de Patricia, tengo que ser sincera, por, porque ella siempre me motivaba, yo la veía como una persona grande para nuestra edad, pero que decía lo que yo, o por lo menos lo que yo pensaba, y que trascendía la edad, ¿no? Y eso habla un poco de la representación que los partidos y los políticos para mí tienen que tener, que es esto de la representación, ¿no? Estamos en un año electoral y se vuelve súper importante esto, porque la política hoy está bastante alejada de las demandas de la gente. Lo vemos, lo deben ver ustedes, lo veo yo con mis amigos, ¿no? Como esto de, che, nadie me representa, los políticos están en cualquiera. Y eso hace que se cuestione mucho la democracia, lastimosamente, eh, cuando no es por ahí, ¿no? Como la democracia no se cuestionaría si nosotros tuviésemos políticos idóneos en los que uno confía para hacer su trabajo. Ya te voy a preguntar por Patricia, pero primero te quería consultar Dale. qué objetivo, qué bandera tienen desde la Juventud del PRO. Mira, las banderas que nosotros levantamos creo que son bastante claras, están también creo que en nuestras redes, al que le interese sumarse, las puede ver Por supuesto, y también desde podés, ya que son, podés decir las obvio. redes, también aprovechamos.
bueno, si para cualquiera que nos quiera seguir en Instagram o en Twitter es jproarc con G final. Pero desde ya que la educación, porque la educación es la clave para todos los jóvenes, para los niños, pero también para el futuro, el trabajo, la meritocracia, pero también una mirada desde el género, desde el feminismo, desde el ambiente, pero digo, defender el ambiente desde una mirada de el medio ambiente sostenible y cómo eso se articula con la producción. Digo, creo que estas cosas son una mirada como muy de, bueno, todos estos valores que nosotros tenemos, cómo se conjugan para poder realmente defenderlos y sacar el país adelante. Quiero hablar mucho de la meritocracia porque lastimosamente en el último tiempo se vio bastante menospreciada por el gobierno actual y es una pena porque eso hace que muchos chicos que ya no tienen esperanzas lastimosamente en este país y ojalá las vuelvan a tener, hace que las pierdan, ¿no? Como uno dice, che, yo me maté, me rompí el alma estudiando, quizás estudié en la facultad, trabajé y tuvo la suerte, porque muchos chicos ni siquiera llegan a terminar el colegio, lastimosamente, y a veces uno te hace pensar, ¿no? El ¿para qué me voy a esforzar? Y esforzarse tiene que ser, no desde el sacrificio, ¿no? Como desde el autosufrimiento, pero sí reconocer el esfuerzo, porque al final el que se esfuerza y el que trabaja, no da lo mismo esforzarse que no hacerlo, y eso es un valor que hay que reconocer. ¿Y vos crees que Patricia Bullrich impulsa o reformulo? ¿Cómo ves reflejado todo esto que vos mencionabas recién en Patricia Bullrich? Bueno, creo que igual voy a hablar de Patricia, pero en el PRO tenemos grandes referentes que son ejemplo de esto. No, Yo no, ni sí, por yo... Patricia, pero Claro, yo la mencioné porque vos dijiste que tenías más obvio, simpatía por ella. obvio. Yo tengo más empatía por ella, pero no es ella la única en el partido que lo muestra. Digo, en la ciudad está más que claro cómo se impulsó la educación y esa es una bandera que hay que reconocer que llevó muy bien nuestra ministra de Educación de la ciudad, que es Sol Acuña, pero Patricia es una persona que no hace falta conocerla mucho para darse cuenta que ella empodera todas estas banderas, arrancando desde que es mujer y nunca se victimizó por eso y siempre desde el Ministerio de Seguridad en la gestión anterior le dio una lucha al narcotráfico y a las mafias que ninguna otra persona lo hizo, pero no solamente desde eso, ¿no? Porque ella anteriormente también ha tenido otros cargos como diputada nacional o incluso ha sido ministra de Trabajo, Sí. y hay un famoso video que anda por las redes de ella discutiendo con Moyano. Y digo, es un poco esa la actitud de, bueno, hay que pararse y pelear por lo que uno quiere, obviamente desde el respeto y sin violencia, ¿no? Eso me parece que es súper importante hablarlo porque a veces en esta disputa electoral que estamos viviendo, a veces parece como que un extremo o el otro, y no, hay que saber encontrar ese lugar intermedio en el que uno se para por lo que quiere y lo lucha y lo pelea, pero sin agredir, ¿no? Como eso es súper importante. Entiendo. Acá mi compañera Mayra Unau te quiere hacer una pregunta. Buenas. Dale, hoy. Sí, me daba curiosidad porque mencionaste meritocracia, también mencionaste que levantaban las banderas de la perspectiva de género. Quería saber cómo fue tu experiencia al llegar a esta posición de secretaria general, que es una posición de tipo de liderazgo, de estar al frente de un grupo de gente, si te costó o no te costó, porque se tiene como esta idea de, bueno, el otro lado de la grieta, ponele, es como más de ir por la perspectiva de género y este lado no. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Te agradezco muchísimo la pregunta porque creo que es una bandera que nosotros tenemos y que hay que desmitificar que la tiene el kirchnerismo o los movimientos de izquierda, porque a veces, digo, no se dice, no, como la gente del PRO no es feminista, y es cero así. Está lleno de mujeres feministas en el PRO, no tengo ni que decirlo de la Cámara de Diputados, está lleno de mujeres feministas. La ley del aborto salió porque en parte nuestras diputadas lo votaron, y en mi experiencia personal, a mí la verdad es que es verdad que ser mujer en política, digo, es un mundo que antiguamente fue de hombres y cada vez más, gracias a Dios, peleado por nosotras, es de las mujeres, pero nunca, por lo menos en mi experiencia, yo no me sentí
como que eso fuese un impedimento, ¿no? Yo soy secretaria hoy de la Juventud Nacional de mi partido y es un puesto que gané desde la meritocracia 100%, ¿eh? O sea, yo en la gestión anterior estuve a cargo de las relaciones internacionales de la juventud y anterior a eso me relacioné, trabajé, conocí personas, milité y cada lugar al que llegué fue porque mis pares fueron reconociendo mi trabajo. Y me parece que es un poco el ejemplo de camino, ¿no? Como si uno de verdad trabaja y se esfuerza, el resto lo va a reconocer y se puede lograr todo lo que uno quiera. Te devuelvo un ratito a Patricia y quiero saber cómo fue que por ahí, la mencionaste tanto que yo asumo que ella un poco te inspiró a tomar esta posición de liderazgo en la juventud del PRO, que fue lo que tomaste de ella y que terminaste pasando a tu liderazgo. Mirá, la verdad es que para mí hay algo como del liderazgo que ella tiene, que es esto de, para mí un buen líder es la persona que sabe crear otros líderes, ¿no? No que acapara todo el poder. Uh-huh. Y Patricia es una persona que lo recontra supo hacer y me dio un espacio a mí, que creo que a mí y a otros jóvenes más, que la verdad que es una persona que está rodeada por muchos jóvenes que se convierten en líderes todos los días, y es algo que yo intento hacer, volviendo un poco a esto de la conversación anterior que teníamos del feminismo, ¿no? Como de, bueno, ¿cómo hacer para que haya más mujeres en política? Justamente el miércoles asistí a un evento en Córdoba que fue el segundo encuentro de mujeres liberales, y que me voy a quedar un poco con este tema porque creo que está buenísimo saber que el feminismo no hay un solo feminismo y que a veces el feminismo mainstream bloquea o no deja ver que también hay un feminismo liberal que levanta la bandera de la igualdad entre el hombre y la mujer y de la igualdad de oportunidades, donde hubieron diputadas nacionales, no solamente del PRO, sino también de Republicanos Unidos, Uh-huh. de Capital, de Córdoba, o sea, diferentes lugares, de Tucumán también, del partido Creo. Y esos encuentros son muy importantes porque generan el vínculo entre, si se quiere, los líderes más adultos y los nuevos liderazgos jóvenes, que se da el lugar para crecer, para mostrarse, para poder ayudar, a que uno lo reconozcan. Y justamente en ese lugar, ¿no? en este encuentro, una de las consignas era, bueno, ¿cómo hacemos para que haya más mujeres en política? Y cuando a mí me lo preguntaron, yo la verdad que la reflexión que tuve, que fue un poco la mía personal o de mi experiencia, fue, no es que falten mujeres a las que no es que a las mujeres no les importa la política, al revés, está lleno de mujeres a las que les importa la política, pero sí. A veces uno necesita quizás que le extiendan una mano y le ayuden a transitar ese camino, y eso es crear líderes abajo de uno, ¿no? Digo, uno se convierte en un líder y a veces es difícil reconocerse como tal, pero la gran responsabilidad del líder es crear otros líderes, ¿no? Porque si no existirían los movimientos y todo se acabaría cuando la persona uno, digamos, desaparezca, pero no es así. Por lo menos en mi opinión, es súper importante empujar a otras mujeres a las que les importe la política y uno vea que estén interesadas, a ayudarlas a crecer al lado de uno. A veces me da la sensación de que a veces, en otros casos, hay gente a la que tiene miedo o le molesta que sus pares crezcan porque se sienten amenazados, y eso es todo lo contrario, porque cuanto más gente uno pueda hacer crecer, más jóvenes sobre todo, ¿no? Por lo menos es lo que a mí me motiva en mi trabajo en la juventud del PRO, cuantos más jóvenes puedan crecer y se conviertan en líderes, más grande va a ser la juventud del partido particularmente, pero también los grandes liderazgos del país, y un poco eso es a lo que hay que apuntar, me parece. Muchas gracias, te devuelvo a Marcos. Te hago unas últimas consultas, Julieta, como para no robarte más tiempo. Obviamente vos recién me mencionabas que hay grandes líderes, grandes dirigentes en el PRO. Yo te quiero preguntar sobre la interna hoy que se vive de cara a las PASO, de cara a las elecciones para presidente. Tenemos por un lado a Larreta, tenemos al Burrich, a Vidal. ¿Qué pensás de esto? Bien, la verdad es que este momento del PRO es, aunque yo sé que se ve como una interna, es un momento de crecimiento. Porque si hoy uno se pone a pensar, si nos ponemos a pensar hoy, estamos a ¿cuánto? 6 meses de las próximas elecciones a presidente del país, y los candidatos, o sea, los candidatos de Juntos por el Cambio que
que van a encabezar una lista, ¿no? Sean Patricia, María Eugenia, Horacio o eventualmente Mauricio si decidiese también participar, son todos candidatos del PRO. Y esto habla de lo que un poco les comentaba yo antes, que es del crecimiento de los líderes, ¿no? Y esto es un ejemplo de eso, cómo el PRO en tan solo, ¿cuántos años tiene el PRO? 20 años. O sea, realmente es un partido muy nuevo. Muy joven, sí. Pudo generar tantos liderazgos que hoy todos ellos compitan por el cargo más alto que tiene el país electivo, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso a mí, como parte del PRO, me llena de orgullo, porque la próxima presidencia, no anulo mufa, pero estoy segura de que va a ser amarilla. Sin importar quién sea, ¿no? Y eso habla del crecimiento exponencial realmente de un partido tan pequeño como es, bueno, hoy ya no, pero digo que supo serlo como es el PRO. Te hago una última consulta y ya te libero. Quiero que me des alguna reflexión sobre el rol de las juventudes en las últimas elecciones, en la vida política, porque, por ejemplo, vemos a un candidato como Milei que acaparó mucha cantidad de jóvenes. Eso es re importante, y voy a volver un poco a una cosa que te dije antes, que es un poco como yo creo que Milei, no quiero decir pega tanto, pero tiene un discurso que es tan llamativo para toda la juventud, porque demuestra un poco como el hartazgo social, ¿no? Y sí. Ese hartazgo no debe convertirse en algo antisistema, porque si se convierte en algo antisistema, entonces se vuelve peligroso para la democracia. Y eso hay que reivindicarlo, digo. Este año cumplimos, si mis cálculos no fallan, 50 años de democracia 50, en el país. Sí. Y eso es el valor más grande que nosotros tenemos. Entonces, si me permito 2 segundos para hablarle a la juventud, es realmente como no desde el hartazgo que uno puede tener o el sentimiento de frustración, es igualmente entender que todos los proyectos antisistema realmente no nos van a ayudar a salir de esta situación, y que debemos hacerlo por dentro del juego democrático, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo Nacional, y que todos aquellos que estén desilusionados o desencantados, el día de las elecciones se tomen ese día 8 horas para fiscalizar en las elecciones, porque realmente es 8 horas de un día por los próximos 4 años de democracia que quedan, y es dedicarle ese mini tiempito al futuro del país. Bueno, cumplimos 40 años de democracia este 10 de diciembre, justo dijiste 50 y yo sí dije, pero no, cumplimos 40, para no quedar como unos burros los dos, ¿viste? No, me parece muy bien, pero me hubieses dicho. No, está bien, porque yo también, sí, entre los minutos que vos hablás, yo dije sí, son 50, después calculamos y dijimos no, 40. Bueno, ojalá sigan siendo 50. 50 y porque muchos más. Sigan siendo 50 y muchos más. Bueno, Julieta, muchas gracias por haber participado un ratito nada más. La verdad que lo valoramos un montón que hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros. Nos dejaste grandes reflexiones y nada, ojalá en algún momento podamos charlar nuevamente. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por contactarme y realmente lo vuelvo a decir como le dije al principio, sigan para adelante porque ojalá haya más proyectos así de jóvenes, emprendedores e innovadores como ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Chao, éxitos. Bueno, charlamos con la secretaria general de la Juventud del PRO, Julieta Altieri. Gran entrevista, la verdad. Sí, me quedaron cosas pendientes, pero ya se nos va el tiempo, así que a mí me gustaría volver a llamarla para discutir ideas. Por eso tienen que auspiciarnos. Totalmente.